Bueno, vamos a dar inicio ahora con el programa Paint, pero ahora este programa Paint es el que viene en la nueva versión de Windows 7. Es una modificación ya de manera considerable, pero si empezamos a trabajar con él nos vamos a dar cuenta que a pesar de que ha habido cambios sustanciales, pues es únicamente en el entorno gráfico. La operatividad o la operación del programa pues prácticamente sigue siendo la misma. Recuerden ustedes que cuando nosotros entramos al programa vamos a visualizar en la pantalla el área de trabajo. De la misma manera, esta área de trabajo tiene unos botones de control que permiten modificar el tamaño del área de trabajo. Puedo modificar la anchura y de la misma manera puedo modificar la altura. Si tomamos una de las esquinas, podemos hacer la modificación de ambas medidas, tanto anchura como altura. Es de manera similar a la versión anterior. En la parte superior, o más bien esta versión ya viene con un arreglo muy parecido a las nuevas versiones del programa Office. Esto es que la mayor parte de las barras de herramienta la ponen en la parte superior y naturalmente su entorno gráfico es muy cómodo, muy atractivo para empezarlo a utilizar y facilita mucho la operación. Por ejemplo, el cuadro de colores ya lo colocan en la parte superior. El cuadro de herramientas, en lugar de estar en el lado izquierdo que lo tenían por default, ya lo colocan también en la parte superior. Y los iconos quedan agrupados ya de una manera mucho más intuitiva. Vamos a realizar el ejercicio del triángulo o el ejercicio de triángulos de la práctica número 1 y vamos a ver que la operatividad es la misma. Vean, por ejemplo, si yo tomo la herramienta línea, de la misma manera que en la anterior versión, cada vez que yo ubico el puntero del mouse sobre la herramienta me va a aparecer el nombre de la herramienta. Tomamos la herramienta línea. Aquí en el cuadro de propiedades puedo seleccionar el tamaño de la línea. Vamos a seleccionar un tamaño intermedio. Por ejemplo, esta. Aquí me despliega la medida de la línea. Bueno, vamos a tomar una línea, en este caso de 3 píxeles que tenemos ahí. Y trazamos una línea, vean, el grosor pues ya es el adecuado. Bueno, de la misma manera con la herramienta seleccionar, yo puedo seleccionar un objeto y con la tecla suprimir eliminarlo de la pantalla. Bueno, yo ya seleccioné el grosor que deseo utilizar. Voy a tomar entonces ahora la herramienta rectángulo y voy a empezar a hacer la práctica número 1. Trazo un pequeño rectángulo. No lo hagan tan grande de tal manera que me permita modificar o manejar las 4 copias de los triángulos que necesitamos. Y lo vamos a dividir ahora con la herramienta línea de la misma manera de vértice a vértice. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer la separación o dividirlo en aproximadamente 3 partes. Para esto utilizamos la herramienta rectángulo. Trazamos y ahí ya está dividido en 2. Nuevamente con la herramienta rectángulo, trazamos y ahí está dividido en aproximadamente 3 partes. Bien, vamos a colorearlo. Para ello utilizamos el icono relleno con color y seleccionamos los colores. Pueden diferir los colores. Aquí voy a utilizar algunos otros. Voy a tomar, por ejemplo, un azul y lo voy a aplicar en la parte superior. Voy a tomar un amarillo y lo voy a ubicar en la parte en medio. Y vamos a seleccionar un rojo y lo vamos a utilizar en la parte inferior. Ahora vamos a colocarle un texto en la parte inferior. En este caso que diga el nombre de la versión. Para este caso va a ser Windows 7. Tomamos la herramienta de texto. Abrimos aquí un cuadro de texto. Recuerden que para esto utilizamos la opción de presionar, arrastrar y soltar. Y ahí escribo el texto que se va a llamar Windows 7. Pues prácticamente ahí quedó la anchura del texto del tamaño de la base del triángulo. Si por alguna razón quiero hacer alguna modificación, vean que de manera automática ya se activa la barra de herramientas para el manejo de texto. Voy a reducirla. Está en tamaño 16, vamos a ponerla por ejemplo en tamaño 14. Y se ajusta todavía mucho mejor. Voy a dejarla en tamaño 14. En esta versión en particular, uno de los cambios que alcanzo a notar es que la herramienta que tenemos seleccionada queda por default hasta que no la liberemos nosotros. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Voy a seleccionar ahora ese texto y lo vamos a aproximar hacia la base del triángulo. Seleccionamos el texto. Recuerden que cada vez que cometamos algún error con la tecla Control Z, corregimos dicho error. Bueno, lo ubico más o menos en la base del texto, el texto en la base del triángulo, perdón. Y ahora con el icono o la herramienta ampliador, voy a modificar el tamaño de esta figura. Le damos un clic.
Y aquí lo podemos ir haciendo tan grande como nosotros queramos. Cada vez que nosotros presionamos un clic, pues va cambiando el tamaño de la ampliación que estamos utilizando en nuestra imagen. Bueno, recuerden ustedes que con el icono de selección yo puedo borrar secciones del dibujo en compañía con la tecla suprimir. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer con el borrador, según como estemos acostumbrados. Bueno, estoy borrando en este momento los excesos de la figura, lo que no voy a ocupar, para que quede únicamente las tres partes del triángulo que necesitamos. Borramos. Aquí, si se nos hace más cómodo trabajar con el borrador que incluye el programa, pues lo podemos hacer. Es recomendable que las partes más grandes del dibujo, pues lo hagamos con la herramienta selección y con la tecla suprimir. Bueno, vamos a combinar entonces. Vamos a tomar aquí la herramienta borrador. Y recuerden que este tamaño yo lo puedo ajustar, o sea, puedo ajustar el tamaño del borrador, hacerlo más grande o más pequeño. Ahorita está ideal para lo que yo quiero manejar. Bueno, estoy borrando los excedentes de la figura. Recuerden que yo nada más quiero que me quede la parte del triángulo. Esto lo debemos de hacer con cuidado para no modificar mucho el triángulo. También debemos de tener cuidado de no comernos parte de las líneas, porque entonces sí se deforma. Bueno, borramos estos excesos todavía. Y pues ahí ya tengo mi ejercicio terminado. Tomo nuevamente la herramienta de ampliación, el ampliador, y reducimos a la vista que nosotros teníamos de manera inicial. En estas versiones o en esta versión, tanto de Office como de Windows, incluyen un ampliador manual. Aquí en la parte inferior, se dan cuenta, aquí me marca el 100%, puede ser menos, que me lo maneja como alejar, es decir, reducir la vista, o puede ser más, que se maneja como aumentar. Esta es la herramienta Zoom o la herramienta de ampliación, ampliación-reducción, hace las dos funciones. Si desplazamos, puedo amplificar esto en forma manual. Puedo hacerlo aquí sí, más pequeño, puedo reducirlo, vean ahí está el 50%, y hacerlo a un 25%, vean, puedo irlo reduciendo. Aquí sí es una reducción. Bueno, lo dejamos al 100% de la vista normal, ¿sí? Y seguimos trabajando con nuestro objeto. Recuerden que también teníamos que hacer un texto en esta parte en donde estuviera escrito nuestro nombre. Ahora lo voy a hacer de color azul y tomo la herramienta nuevamente de texto. Hacemos un cuadro de texto y aquí escribimos el nombre. Todos los ejercicios deben de empezar siempre por el apellido paterno, en este caso Juárez, el apellido materno y el nombre o nombres que tenga el alumno. En este caso Juárez Tiro David Gilberto. Ya lo tengo. Aproximadamente da el tamaño de la altura. Si por alguna razón no da, pues lo volvemos a crear. Seleccionamos nuevamente. Y aquí tenemos ahora el agrupado, el comando girar o voltear. Aquí está, girar o voltear. Tiene un menú desplegable y aquí me pregunta cómo lo quiero girar. Vean, aquí dice girar 90 grados a la derecha, girar 90 grados a la izquierda, que es lo que nosotros queremos. Incluso aquí trae una pequeña flecha en el icono que nos dice hacia dónde va a ser el giro, en caso de que no tenga bien identificado mi izquierda y mi derecha. Bueno, lo quiero girar 90 grados a la izquierda y ya tiene la posición que yo deseo. Ahora únicamente lo desplazamos y lo movemos y lo ubicamos en la parte izquierda del triángulo. Debo de cuidar que la altura sea la misma del triángulo. Vean, está demasiado excedido, no me sirve. Lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Tomo la herramienta nuevamente de texto, abrimos mi cuadro de texto, nuevamente mi apellido paterno, Juárez, el apellido materno y el nombre o nombres. Si se dan cuenta, yo lo tengo aquí ahorita en tamaño 14. Está demasiado excedido, vamos a reducirlo. Voy a decirle que, por ejemplo, lo quiero en tamaño 12. Recuerden que cada vez que hagamos un cambio de estos, tenemos que seleccionar primero. Le digo que, por ejemplo, lo quiero en tamaño 12. Es mucha la reducción, aproximadamente eso sería lo que necesitaríamos. Tamaño 12. Ahí está. Nuevamente con la herramienta de selección, recuerden que cada vez que queramos operar un objeto, tenemos que seleccionarlo primero. Y después con la herramienta de girar o voltear,
Le digo que quiero un giro de 90 grados hacia la izquierda. Ahí está. Y lo movemos a la parte de la imagen que nosotros queramos. Vean que ahora ya quedó del tamaño ideal que nosotros necesitábamos. Bueno, continuamos con nuestro dibujo. Recuerden que teníamos que crear un círculo perfecto con la herramienta elipse. Para crear el círculo perfecto con la herramienta elipse la utilizamos en combinación con la tecla Shift. Presionamos, arrastramos y soltamos y generamos una elipse. Aquí teníamos que hacer otro círculo, un círculo más pequeño en la parte interna. Bueno, lo hacemos procurando que este quede descentrado. También va a ser un círculo, lo voy a hacer más o menos de esa manera. Ahora con la herramienta de relleno voy a tomar el color amarillo y vamos a rellenar nuestro, en este caso nuestro círculo, tanto el externo como el interno, y ya está. Bueno, esta es la figura base con la cual partíamos para hacer nuestra práctica, ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer las copias necesarias y los giros necesarios para tener la composición final. Bueno, tomo la herramienta selección, seleccionamos ahora toda la figura, que es nuestra figura base, y nos vamos a la opción de copiar y pegar. Aquí lo facilita mucho, ya como son unas de las acciones muy realizadas frecuentemente, vean que aquí me da el icono de copiar, aquí me da el icono de cortar y aquí me da el icono de pegar. Este lo pone mucho más grande ya que es una de las opciones que usamos frecuentemente. Recuerden que esto también lo podemos hacer con el teclado. Control C, aquí me dice Control C para copiar y Control V para pegar. Si se acostumbran al teclado se van a dar cuenta que es mucho más rápido. Bueno, le digo que lo quiero copiar. Recuerden que en ese momento esta imagen se va al portapapeles de Windows. Y cuando yo la quiero pegar, precisamente el portapapeles la llama el programa y me lo pega. Aquí está. A esta le vamos a aplicar un giro, ¿sí? En este caso va a ser de tipo horizontal. Voy a voltearla horizontalmente. Y ahí está. Recuerden que la vamos a aproximar, que dé una sensación como de espejo, que se encuentren encontradas las imágenes, a la misma altura. Ok, ya está mi figura número 2. Seguimos haciendo lo mismo, le decimos pegar. Y aquí está mi figura 3. A esta la íbamos a voltear en forma vertical. Tomamos el icono de girar o voltear. Y le digo que la quiero voltear verticalmente. Tomamos, ajustamos nuestra figura en donde tiene que ir. La alineamos lo mejor posible. Y ahí está. Vuelvo a pegar mi tercera imagen. Le decimos pegar. Yo muevo las imágenes para poder trabajar más cómodo en una zona donde no interfiera otra imagen. Le digo girar. A esta recuerden que la tenemos que voltear tanto horizontalmente como verticalmente. La volteo horizontal. Ahora le vuelvo a decir nuevamente voltear y ahora le digo, la voy a voltear verticalmente. Y alineo mi figura. Y pues en este momento acabamos de terminar ya el ejercicio. Recuerden que ahora lo ideal es ajustar el área de trabajo, que no quede demasiado grande. Esto es por si queremos insertar esta figura como una imagen en un texto, que es lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, selecciono toda la figura, voy a ubicarla más o menos en este punto y voy a ajustar el tamaño de mi área de trabajo. Reducimos un poquito. Ahí está. Ahí está mi imagen final. Recuerden que hasta este momento yo no la he guardado, es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tenemos el icono de guardar. ¿Ok? Recuerden que cuando guardamos por primera vez, cuando nosotros le damos un clic, automáticamente el programa nos manda la opción de guardar como. Aquí tenemos la ventana. Vean que aquí en la parte superior me dice guardar como. Y aquí en la parte superior me está indicando la ruta en donde va a guardar la imagen. Que en las versiones anteriores decía guardar en. Bueno, para efectos de ejemplo, o por default, el programa siempre me va a mandar a la carpeta imágenes. Bueno, yo lo voy a guardar en mis imágenes. Recuerden que aquí abajo me está preguntando por el nombre del documento. Vean que aquí me está diciendo que es un documento sin título. Hasta este momento no le he agregado ningún título. Vamos a hacerlo. Le voy a decir que esta es mi práctica 1 y la identifico con el nombre de triángulos. Si yo voy numerando mis prácticas, va a ser muy fácil el poderlas administrar posteriormente. Aquí abajo me pregunta el tipo del documento. Recuerden que el programa Paint maneja documentos tipo imagen, solamente que me permite manejar diferentes extensiones. Aquí tenemos la extensión PNG, la extensión TIFF, la extensión GIF, la extensión JPG y la extensión mapa de bits, que es precisamente la extensión nativa del programa Paint. Vamos a utilizar la JPEG o JPG. Esta ya habíamos explicado que es la extensión ideal porque aquí se equilibran dos factores, tanto el tamaño de la imagen
en cuanto a almacenamiento y la calidad de la imagen, que es muy buena. Y le decimos guardar. Recuerden que cuando un archivo se guarda, en el título de la ventana aparece. Me dice aquí practicar 1 triángulos. Y después me muestra el nombre del programa, en este caso el programa Paint. Bueno, si se dan cuenta, el manejo de las herramientas pues fue realmente muy intuitivo. Y a pesar de que el cambio es bastante agradable en el aspecto gráfico, pues no va a representar ningún problema para cuando yo me enfrente a esta versión, que es la versión que se tiene que usar o se va a liberar a partir del año que entra, el año 2010, a partir del mes de marzo, por ahí lo prometen que ya está liberado al público. Bueno, le dejamos hasta aquí y espero y revisen su práctica de manera adecuada.